En lectura crítica vamos a ver elementos de la narración. Eh, la clase anterior, bueno, las dos sesiones anteriores vimos los tipos de narraciones de los géneros literarios y pues empezamos con el cuento y con la novela. Entonces ahora vamos a ver unos elementos de la narración que son elementos que están presentes tanto en el cuento como en la novela, o sea, comparten los dos y son muy importantes al momento de entender cualquier tipo de narración literaria. Sea cuento, sea novela, sea leyenda, sea fábula, bueno, ¿sí? Digamos que no nos concentramos tanto en ese tipo de géneros porque no son habitualmente preguntados en la prueba Saber 11, sino más en pruebas de saber quinto y saber noveno. Sobre todo saber quinto y saber tercero además. Entonces por eso no vemos detenidamente lo que es una leyenda. La leyenda siempre, casi siempre se ve en quinto, lo que es una fábula, porque la fábula se ve más en tercero. Entonces son otro tipo de géneros, ¿no? Que son, digamos que se manejan en otro nivel de saber, entonces por eso pues no nos vamos a detener ahí, aunque también son narrativos, ¿no? No quiere decir que porque yo solo escogí el cuento de la novela no es que sean narrativos, sino que esa es la clasificación que hacemos y pues para que sea preciso el saber 11. Entonces vamos a ver los elementos de la narración en la primera sesión y en la segunda sesión, como a ustedes les gusta, entonces vamos a ver ya preguntas específicas de texto. Todo eso con el fin de aplicar todo lo que vimos en las dos clases anteriores y en esta aplicarlo de conocimiento ya en los textos eh, fijamente, aunque yo también les voy a ir haciendo preguntas por ahí de los textos a ver qué van entendiendo, de los ejemplos que veamos, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a comenzar con elementos de la narración. Bueno, lo primero que tenemos que ver, un elemento importantísimo y que me preguntaron 100.000 veces la clase pasada y que es, es muy importante verlo, es el narrador. Entonces, yo les hablaba la clase pasada que todo texto es digamos que guiado por un narrador. ¿Cómo así es que eso de que es guiado? Cuando uno entra a leer un texto cualquiera que sea, siempre hay un narrador que es el que lo lleva como de la mano por donde va la historia. ¿Listo? Entonces, eh, ese narrador puede ser de muchas maneras, pero pues primero vamos a hacer una claridad. Ah, bueno, qué pena, voy a hacer un paréntesis. No me presenté, sabemos que todos los días hay estudiantes nuevos. Mi nombre es Mónica Costa y yo soy la profe de lectura crítica porque vi el mensaje de Julián. Julián, bienvenido. Entonces, es para que sepan porque sabemos que siempre hay. Y entré yo como si ya me conocieran y no, pues, bienvenidos los nuevos. Ahora sí, cierro paréntesis. Vamos a hablar del narrador. Entonces, lo primero que tenemos que tener claridad, y es una confusión que siempre se tiene, es que no hay que confundir el narrador con el autor. Suele suceder mucho y eso lo revuelve mucha gente y no es así. Entonces, lo primero que hay que saber es que el autor es quien lo escribe. ¿Listo? Entonces, autor es quien escribe ese relato, ¿no? El autor es Gabriel García Márquez, es Julio Cortázar, es Poe, Edgar Allan Poe, ¿listo? Entonces, ese es el autor como persona que decidió escribir un relato. Y lo que sucede es que ese autor crea un narrador, una voz narrativa, que es el que transmite la historia, ¿listo? Entonces hay un primer punto: diferenciar autor y narrador. Y el narrador es la voz que nos cuenta lo que va sucediendo en la narración. Entonces, es la voz que presenta a los personajes, sitúa la acción en un lugar y tiempo determinado, que era lo que hablábamos la clase pasada, y le da también un ambiente, ¿no? La voz puede ser caracterizada de muchos tipos, puede ser una voz confiable, puede ser una voz crítica, puede ser una voz de muchas formas. Entonces es importante aprender a reconocer a este narrador. Ojo, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el narrador puede ser tramposo. O sea, el escritor, el autor, puede crear un narrador que pueda contarnos lo que le conviene que nosotros sepamos de la historia. Entonces es por eso importante aprender a reconocer el narrador, y el narrador es fundamental casi que en la historia de las narraciones. Entonces, vamos a empezar con los tipos de narradores que existen.
El primer tipo de narrador que vamos a ver es el narrador protagonista. ¿Qué hace este narrador? Este es un narrador que siempre habla en primera persona. Es un narrador que es el protagonista de la historia y a través de él es que lleva todo lo que nos va a contar. Él cuenta su historia centrándose en palabras de él mismo y en su situación, ¿sí? Un ejemplo de eso, aquí tengo dos ejemplos. Uno es de Historia de la vida del Buscón de Francisco Quevedo, que dice: llegó el día de apartarme de la mejor vida que halló haber pasado. Dios sabe que lo sentí al dejar tantos amigos y apasionados que eran sin número. Vendí lo poco que tenía, de secreto para el camino, y con ayuda de unos embustes hice hasta 700 reales. Entonces, empezamos así con este texto donde habla una voz, no es que hable Francisco Quevedo, habla una voz que es el narrador que dice: me pasó tanto eso, yo hice tal cosa, y él es el que nos cuenta la historia, ¿no? Entonces esta es una voz más, digamos que narra lo que está pasando, lo que está sucediendo, nos está contando qué le pasó, qué hizo y ya. Pero también hay otro tipo de narrador protagonista un poco más elaborado. En este caso, un ejemplo que vamos a ver es de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que es un libro como de 7 tomos, En busca del tiempo perdido. Bueno, dice: mucho tiempo estaba acostándome temprano. A veces apenas había apagado la bujía, cerrábanse mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme: ya me duermo. Y media hora después despertábame la idea de que ya hora de ir a buscar el sueño. Quería dejar el libro, que se me figuraba tener a uno entre las manos, y apagar de un soplo la luz. Durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído, pero era muy particular el tono que tomaban esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto, en la rivalidad de Francisco I y Carlos V. Entonces, como ven, es un tono diferente, aunque se esté narrando igual, en primera persona, y siendo el narrador protagonista el que nos lleve a través de los acontecimientos. ¿Qué significa decir cerrábanse mis ojos tan presto? ¿Qué sentido tiene esa frase para ustedes? ¿Por qué les pregunto esto? Porque es importante aprender a entender el contexto de lo que nos está hablando y a definir, así no sepamos las palabras. Muy bien, Manuel de Best dice que rápido, que lo parecía rápido, ¿sí? Eso es lo que dice mis ojos tan presto. Ojo, no, es rápido y no tan a gusto, porque lo podemos deducir es por la siguiente frase que sigue ahí, que ni tiempo tenía para decirme ya me duermo, o sea, era tan inmediato que no se daba cuenta, no tenía tiempo ni para decirse a sí mismo que se iba a dormir. Entonces es importante aprender a descifrar lo que significa la palabra dentro del contexto, ¿sí? Porque, ojo, porque ahorita ustedes pueden utilizar la herramienta que es buscar en Google rápido qué significa una palabra, pero una palabra tiene muchos significados y su significado depende del contexto en el que está usado, es decir, de la oración dentro de donde está puesta. Entonces, y hay preguntas así, donde les piden que cambien la palabra presto puede ser reemplazada por, sin que altere el sentido de la oración. Entonces es importante que aprendan, si no saben el significado de una palabra, a deducirlo a partir de la información que hay alrededor de ella. ¿Listo? Entonces por eso es bueno que empiecen a buscar esas palabras y no se dejen guiar solo como buscar en el diccionario y es esto y ya, porque no todas las definiciones caben en el mismo contexto. Bueno. Profe, el narrador en el segundo, dice Sofía Lorena, profe, el narrador del segundo texto podría decirse que explora más la psiquis del protagonista. Sí, ¿y por qué? Porque el narrador se está explorando a sí mismo, ¿no? Porque no es un narrador externo, es el mismo que está diciendo: ¿será que pasó tal cosa? Sentí que pasaba todo esto y que no tenía tiempo de despertarme. Es un análisis que él se está haciendo más a él mismo que de pronto en el ejemplo de la primera pregunta, de la primer ejemplo donde está más bien como muy objetivo. Vi otra pregunta. A veces es de Luz Day Duque. A veces se puede ver en algunos libros que dice esto. Así que, queridos lectores, ¿eso puede ser un narrador? Sí. Ojo, hay textos y hay unas particularidades en ¿cómo se dice? Niebla, de Miguel de Unamuno, que es un escritor español. El texto, él empieza contando la historia normal, como alguien que
una historia normal, y de repente le empieza a hablar como si le estuviera hablando a uno como lector, ¿no? Entonces uno siente que es como si le estuviera hablando el autor, pero no, le está hablando es el narrador. Cuando hablan en esa persona, lo que es como una estrategia para llegar al más el lector o convencerlo. Eso son estrategias, pero no quiere decir que cuando le dicen querido lector, en un texto literario está hablando el autor, sino que es también un narrador, ¿sí? Otro tipo de narrador. Eh, Ojo, dice Vanessa, y cuando el texto incluye citas del autor, ¿cuándo puede incluir un texto citas del autor? En un texto narrativo puede citar, no sé, que el protagonista se acordó de un poema, ¿no? Entonces él cita ese autor. Lo que está haciendo es, mejor dicho, como dándole una voz, una pequeña voz, una introducción a ese otro autor y ya. Pero del resto la historia la narra él como quiere. De resto, otros tipos de citas de autor se dan en otros textos como es los argumentativos, los periodísticos, y eso es otro tipo de textos que vamos a ver después y que no se relacionan con ningún narrador. Eh, ¿El autor nunca puede ser el narrador? No, eso no quiere decir que nunca, porque hay autobiografías que son como autobiografías narradas, donde el mismo autor cuenta su vida a través de una narración. Hay casos, pero pues no es siempre, ¿sí? Eh, digamos que en la dedicatoria estaría hablando el autor o el narrador. No, ahí sí en la dedicatoria claramente está hablando el autor porque todavía no ha empezado la historia, ¿sí? Bueno, entonces estos son ejemplos del narrador protagonista. Es el que guía la historia y el que va ahí guiando lo que sucede. Ahora vamos a ver narrador testigo. Se trata de un narrador que puede hablar tanto en primera persona como en tercera persona. Participa en la historia, pero no es el protagonista, narra los hechos como un observador. Está incluido en la narración, pero en este caso no es parte de ella, solo cuenta lo que observa sin participar directamente en los acontecimientos. Narra en primera persona y en tercera las acciones de otros personajes. Además, siempre se incluye dentro de la narración, pero solo como un observador. Entonces, este narrador testigo es un personaje que está dentro de la historia, que ve lo que le sucede, puede ser al protagonista, puede ser a otros personajes, pero él digamos que solo se dedica a contar lo que ve. A veces él participa, a veces no, pero no es el protagonista, ¿sí? Entonces un ejemplo es este de El hombre de Juan Rulfo, que dice: lo vi desde que se zambulló en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo, sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío, hacía aire y estaba nublado. Entonces, como ven, el narrador testigo tiene una característica y es que es muy descriptivo, ¿no? Suele decir lo que está sucediendo, lo que él ve, pero también tiene un problema el narrador testigo, y es que el narrador testigo puede dar su opinión, ¿sí? Puede poner su punto de vista ante lo que nos está contando, ¿sí? Entonces él podría bien decir yo acá, después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío. El muy tonto, ¿por qué no trajo algo para abrigarse? Entonces ahí ya ese narrador testigo estaría dando una opinión acerca de lo que está viendo, ¿sí? A ver, que me perdí con el narrador testigo y el protagónico. El protagónico es quien protagoniza la historia, o sea, es el principal, y él narra la historia como ve. Entonces, él va contando cómo le sucedió, a quién conoció, él va presentando a los personajes, va mostrando lo que pensó. ¿Qué puede pasar? Que también existe el narrador testigo, que es un personaje que no es el principal, no es al que le pasan las cosas directamente, pero que es el que cuenta lo que vio. Entonces, digamos, él está contando la historia de, no sé, de este señor, y él cuenta toda la historia. Era un vecino mío, yo lo veía salir, yo lo veía entrar, y puede hacer como pensar, digamos, lo que puede hacer es como interpretar lo que está sucediendo y narrarlo a nosotros, pero no es el protagonista. Eh,
No, narrador en segunda persona todavía no lo hemos visto, entonces no se me afane. ¿Listo? Cuando dice que va entre primera y tercera persona es porque puede ir desde lo que vio a lo que interpretó de eso, ¿sí? Entonces en tercera persona está narrando como lo que vimos aquí. Lo ves desde que se zambulló en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo. Él está viendo. Pero cuando ya empieza a interpretar cosas, yo creo que él hizo eso porque quiere llamar la atención. Entonces ya puede ir de tercera a primera porque está hablando de lo que vio y después viene a interpretar a través de su voz lo que piensa de lo que vio. Por eso dice que puede ir de primera en tercera persona, puede ser ese tipo de dos cosas. Para que por favor le conteste, estaba viendo una pregunta de alguien que es que no vi el nombre, disculpe. ¿Quién fue la que preguntó? Es, Sofía. Sofía, ¿qué preguntaste? No se sientan ignorados, es que a veces me pierdo las preguntas. Sí, entonces el testigo es como yo decía, es como de un punto de vista más descriptivo, como dice niño. ¿Listo? Y ahora, entonces ahora sí vamos a hablar de otro tipo de narrador que es narrador en segunda persona. El narrador se dirige a sí mismo desdoblando su personalidad de forma que se convierte a la vez en narrador y en personaje. Yo sé que esto suena muy raro, pero pues con el ejemplo de pronto ya vamos a entenderlo un poquito más. Entonces, este es de señas de identidad de Juan Goitisolo y dice así. Fue también, ¿lo recuerdas? Casualidad pura. Avanzada la noche y hostigado tú por los mosquitos había cerrado inútilmente de una habitación a otra, perseguido en todas por su zumbido denso, hasta que decidiéndote por dormir al raso, corriste el cerrojo de la galería y saliste al jardín. Gracias a ellos habías aprendido a amar tu ciudad, cosa sorprendente en un carácter difícil como el tuyo, este amor mantenido a lo largo de los años hacia unos lugares y unas calles descubiertas, solo al filo de la juventud. Entonces, ¿aquí qué pasa? Lo que está sucediendo es que el mismo narrador se está hablando a sí mismo como si fuera una especie de monólogo, ¿sí? Entonces él se habla, si recuerdas cuando no sé qué fuimos y hiciste tal cosa, entonces es una forma como que se desdobla la persona, así como yo si yo me hablara a yo misma, a mí misma, y me contará lo que uno hace cuando piensa, mejor dicho, casi uno dice, o cuando uno se cuestiona, ¿por qué hice eso? Dios mío, yo debí decir esta cosa en vez de la otra, pero entonces uno empieza, se desdobla el personaje, el narrador que está hablando, y empieza a contar lo que sucedió, lo que recuerda, o usualmente es lo que recuerda o lo que piensa acerca de un acontecimiento. ¿Listo? Entonces eso es lo que sucede con el narrador en segunda persona. Entonces narrador testigo es como si fuera desde afuera viendo algo y opino desde eso, y el narrador en segunda persona soy yo hablándome a mí mismo sobre algo que recuerdo o que vi, pero lo estoy narrando desde mi mente más o menos, ¿sí? Entonces espero que, como dice Valeria Ortiz, como si pensara en voz alta, como cuando uno va a un monólogo. Un monólogo es usualmente en teatro que uno se habla a sí mismo. Eso, más bien. Sí, como cuando uno dice que tonto soy, Manuel. Y bueno, vamos a ver entonces, se me perdió el... Y el narrador en tercera persona. Entonces, ¿cuál es la característica principal narrador en tercera persona? No participa en los hechos narrados, los ve desde fuera. O sea, no es un personaje que está inmerso en la historia. ¿Sí? Eso es lo principal del narrador en tercera persona. Hay dos tipos de narrador en tercera persona. Uno es el omnisciente, que como su nombre lo indica, es un narrador que todo lo ve y todo lo sabe. Es un narrador que está en todas partes. Entonces, esperen, una pregunta. Juanes Torres, ¿no se confundiría uno con el narrador testigo y el personaje principal? Ya que el narrador testigo es el que narra en primera persona. No, el narrador testigo no narra en primera persona. El narrador testigo cuenta las cosas en tercera persona y las analiza en primera persona. En cambio, el narrador principal o narrador protagonista narra todo en primera persona, tanto lo que le sucedió como lo que analiza de ello. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Ahora sí, volvemos. Omnisciente. Como su nombre lo indica, es un narrador que todo lo ve y que todo lo sabe. O sea, que está en todas partes y ve todo lo que sucede. ¿Listo? Es aquel que sabe absolutamente todo lo que pasa en la obra, conoce la acción que relata de comienzo a fin, es capaz de adelantarse a los hechos, conoce a los personajes tanto desde un punto de vista físico como psicológico y moral. Es capaz de hacer detalladas descripciones de los espacios, ambientes y circunstancias que rodean la narración. Entonces, este narrador omnisciente es el que lo ve y lo sabe todo, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que lo ve y lo sabe todo? Es porque, digamos, en este caso dice, este es de la regenta de Leopoldo alias Clarín. Dice, Ana ya estaba enferma cuando la sobrecogió la catástrofe. Su enfermedad era melancólica, sentía tristezas que no se explicaba. La pérdida de su padre la asustó más que la afligió al principio. No lloraba, pasaba el día temblando de frío en una somnolencia poblada de pensamientos disparatados. Eh, Omniscientes como un dios, dicen Dylan, sí, exactamente como un dios que lo sabe y lo ve todo, pues como el dios que nos describe, ¿no? Que lo sabe, que nos ve y todo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo empiezo a leer este ejemplo que dice, Ana ya estaba enferma cuando la sobrecogió la catástrofe, ¿sí? Hasta ese párrafo podría ser un narrador testigo, hasta ese párrafo, hasta ese punto podría ser un narrador testigo, ¿sí? Porque es alguien que vio que Ana sufrió mucho porque la cogió la muerte de su padre, ¿no? Pero como ya después nos damos cuenta que es omnisciente el narrador, porque dice su enfermedad era melancólica, sentía tristezas que no se explicaba. Alguien que ve a otra persona no puede deducir eso tan claramente, no puede decir ella siente tristeza que no se explica, ¿no? A menos que se lo diga a la persona. No puede decir un narrador testigo, no podría decir que pasaba el día temblando de frío en una somnolencia poblada de pensamientos disparatados. Yo no puedo saber qué está pensando el otro. Puedo ver que está temblando de frío, pero no que está pensando cosas disparatadas. Entonces eso es lo que tiene el narrador omnisciente, que él puede ser, eso piénselo como en una cámara de cine. Entonces, está aquí grabando todo lo que tiene la persona, pero de repente se mete en la mente y también puede grabar todo lo que hay dentro de ella. Entonces es por eso que es omnisciente. Y puede pasar de un personaje a otro. Esa es otra cosa, una característica especial. Entonces pueden haber 5 personajes y él puede ir y narrar lo que le pasa al uno, al otro, en pensamiento, en físico, en todo. Y lo sabe todo. Es el que narra todo frente a la historia, pero y no aparece en la historia, no es ningún protagonista, ¿sí? Entonces eso es lo que es omnisciente. Puede meterse entonces por eso no es específicamente un solo personaje, sino de todos los personajes que existen. Y otro tipo de narrador en tercera persona es un el narrador objetivo. Entonces este narrador solo cuenta lo que puede observar de la misma forma que lo haría una cámara de cine. Solo tenemos conocimiento de lo que dicen o hacen los personajes, pero no accedemos a su mundo interior. Entonces la diferencia entre el omnisciente y el objetivo es que el omnisciente conoce todo, ve todo, sabe todo de todos los personajes, mientras que el objetivo solo puede dar cuenta de lo que ve y se diferencia del testigo porque él no está en la historia, ¿sí? El narrador testigo está dentro de la historia, es un personaje. En cambio, el narrador objetivo es alguien, una voz, una cámara afuera, externa, que solo pasa y ve. Es como cuando hacen así una cosa como los drones, que se puede ver todo y se acercan y van como una cámara de cine, pero uno no sabe lo que está pensando. Entonces, un ejemplo de esto es un texto del Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio que dice, terminó de pasar el mercancías y apareció todo el grupo de bicicletas. El mercancías no es que esté mal escrito, es que es el apodo. Al otro lado del paso a nivel, Paulina al verlo se puso a gritarles agitando la mano. Miguel, Alicia, que estamos aquí. Hola niños, contestaban de la otra parte. ¿Nos habéis esperado mucho rato? Ya las barras del paso a nivel se levantaban lentamente. Los ciclistas entraron en la vía con las bicis cogidas del manillar. Entonces, lo que sucede acá, si se dan cuenta, es que está narrando simplemente acciones de lo que sucedió, ¿sí? Entonces, veo que terminó de pasar un personaje, vio que tales y le decían tal cosa, que hacían tales acciones,
pero no sabe ni qué están pensando, ni si sienten tristezas o no, o lo que sea, no, nada, él solo nos está narrando lo que está como a los ojos. ¿Listo? Entonces, las diferencias entre los narradores, narrador en tercera persona, narrador omnisciente objetivo y narrador protagonista, narrador testigo y narrador en segunda persona. Esos son los tipos de narradores que existen y los textos pueden usar este tipo de narradores para crear sus propias narraciones como sea. Puede suceder, es el caso, puede suceder de que un texto pueda ser narrado siempre en primera persona, siempre en omnisciente, o pueda que haya más, pueda que cambie de un momento a otro. Eso es, no hay una regla general, puede ser lo que el escritor quiera. Entonces, ahí estamos con los tipos de narradores. Ahora, entonces, vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Porque si es así, es el momento de hacerla ahora, porque vamos a ver otro elemento de la narración, que es el tiempo. Entonces, antes de meternos con el tiempo de la narración, quisiera saber si tienen alguna pregunta de los narradores o pues, dice Juanis, ¿el narrador objetivo se parece al testigo? Sí, se parece mucho. Lo que lo diferencia es que el objetivo no está dentro de la historia. ¿Sí? Entonces, digamos en este caso, ¿cómo podríamos reconocer, en este ejemplo del Jarama, cómo podríamos reconocer que no es que ese narrador no es testigo? Es porque, digamos, él sabe que ese chico de allá se llamaba el Mercancías o le decían tal cosa. Un narrador testigo no conoce todos los personajes de la historia, él solo conoce los que están a su alrededor o lo que nos ha contado la historia. En cambio, un narrador objetivo conoce los nombres de los demás, pero no conoce sus pensamientos, ¿sí? ¿En un libro puede cambiar el narrador? Sí, en un libro puede cambiar el narrador. Puede empezar con un tipo de narrador, después otro, de acuerdo como quiera el escritor. El narrador en segunda persona es difícil, es como desdoblar es como piensen en como cuando uno se habla a sí mismo, ¿sí? Como cuando dice estoy todo loco porque me estoy hablando a sí mismo, es más o menos así. Y cuenta la historia más o menos, si fue algo que le sucedió, lo cuenta como si fuera un recuerdo, siendo él un personaje, pero él contándose a sí mismo, ¿sí? Y si es algo de lo que va a pasar, entonces es algo como que él especula de lo que va a pasar más adelante. El objetivo, Valeria, es el que ve la acción de los protagonistas, no de los autores, ojo con eso. Es el que ve la acción, ve lo que le sucede, ve lo que hacen todos los otros personajes, pero no sabe lo que piensa, ¿sí? Sí, para Paola, hoy vamos a ver preguntas a ver, sí, vamos a ver preguntas a ver en la segunda parte de la clase, vamos a solo a dedicarnos a preguntas a ver. Como en Juego de Tronos que tiene varios narradores, sí, como en Juego de Tronos que tiene varios narradores, varios puntos de vista. Porque es importante reconocer el tipo de narración. A ver, lo que sucede es que un narrador, y cuando yo les decía al principio, puede que nos esté diciendo la verdad y no, y eso es confuso. Pero les voy a poner un ejemplo. Todos supongo que en algún momento de su vida han leído El Quijote de la Mancha, o saben o tienen referencia del Quijote de la Mancha. ¿Cuál es la historia del Quijote? El Quijote entonces es una persona que se volvió loca, ¿sí? Por leer tantos libros de caballería y salió al mundo creyendo que él era un caballero y empezó a cumplir todos los requisitos que, según él había leído, tenía que tener un caballero para ganarse el amor de su doncella y para obtener un reino, ¿cierto? Pero ¿cómo nosotros sabemos que Don Quijote está loco? Porque no lo dice el narrador, ¿cierto? El Quijote tiene un narrador omnisciente, él sabe lo que piensan las personas, lo que piensa Don Quijote, lo que piensan las personas que se encuentran con él. Ahora pregúntense, ¿qué sucedería si el Quijote lo narrara en primera persona como protagonista el Quijote? Sería una novela totalmente distinta. ¿Por qué? Porque si no le está contando el Quijote, él nos diría, yo soy un caballero, voy andando por la Mancha y me encontré con unos gigantes y luché contra ellos y hice y deshice y no sé qué. Nos estaría contando desde su punto de vista y desde su punto de vista él era un caballero, ¿cierto?
Entonces uno diría, no, pues él es un caballero porque sí, él encontró gigantes y él no sé. Sería, claro, lógico. Entonces, lo que le da el otro tipo de texto para que uno analice es los narradores. Entonces, depende del narrador, es que uno puede ver la historia en otra perspectiva. Si no nos hubieran dicho que estaba loco, pues para nosotros es un caballero si él no lo cuenta. Entonces, por eso es importante aprender a entender qué es el narrador. Claro, no hubiéramos sabido nunca que él estaba loco y hubiéramos creído que las prostitutas que él pensaba que eran doncellas realmente, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante, aprender a analizar un poco eso de la narración porque el narrador puede engañar eh, al texto. ¿Cómo saber si nos está diciendo la verdad o la mentira? Eso depende del tipo de texto que estemos leyendo y el autor tiene que por eso tener, y por eso se diferencian mucho que uno dice, ay, este autor es bueno, este autor es malo, de la habilidad que tiene para llevarnos a través de la mentira y en algún momento mostrarnos la verdad, ¿sí? Eso tiene que suceder. Eso sucede tanto en cuentos como en narraciones. Entonces yo les decía la clase pasada, hay cuentos en que uno parece que hubieran dos historias, una que es la que nos quieren contar y otra que es la que finalmente aparece. Y en eso está como lo divertido y lo esencial de la literatura, que juega con nuestra mente y con eso, y por eso estamos como pues, los que nos gusta leer ahí enganchados. Tranquilos que no les va a parecer, eso es más de análisis, lo de la verdad o la mentira, pero es más de estrategias discursivas de los autores. ¿Listo? Eh, Listo. Entonces ahora sí vámonos a ir a otro elemento importante de la narración, es el tiempo de la narración. Entonces, este es otro elemento importante que debemos tener en cuenta. Entonces, primero, en toda ficción narrativa el tratamiento del tiempo se da por partida doble. Por un lado existe el tiempo de la historia y por otro lado el tiempo del relato. Entonces es importante que aprendan a diferenciar esto porque siempre va a existir. Una cosa es el tiempo de la historia y otra cosa es el tiempo del relato. Entonces, ¿qué es el tiempo de la historia? El tiempo de la historia corresponde a la presentación en un orden cronológico y causal de los acontecimientos del relato. En otras palabras, se refiere a la sucesión lineal de los acontecimientos tal como se encadenan en la realidad. ¿Sí? Entonces, el tiempo de la historia es el tiempo cómo sucedieron los hechos, ¿sí? Cómo sucedieron, como cuando uno cuenta algo que le pasó a los amigos. Entonces uno empieza a contar cómo fue que le pasó, siempre hay un inicio, un nudo y un desenlace, uno siempre cuenta algo que tenga, no sé, que haya sido importante, entonces uno empieza a contar el hecho cronológico, o sea, tiene un orden cronológico ese hecho. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro elemento que se llama el tiempo del relato. El tiempo del relato es la disposición estética del acontecer de la narración. Eso quiere decir que el narrador dispone arbitrariamente el orden de los acontecimientos. El narrador organiza el tiempo de la historia instaurando una temporalidad artística. De esta forma encontramos una serie de técnicas que permiten ordenar estéticamente el relato. Entonces, ¿cuál es el tiempo del relato? Un ejemplo muy claro para que ustedes me entiendan es lo que sucede con las leyendas. Entonces, ¿qué pasa con una leyenda? O con un mito. En un mito entonces dicen, hace mucho tiempo la tribu indígena, los Kogis, creían que la hija del cacique se había convertido en la luna, no sé qué, ¿sí? Entonces cuando son ese tipo de elementos, sabemos que lo que en la historia sucedió en el pasado, pero nos la están contando ahorita en el presente, ¿sí? Y no la pueden contar de muchas formas, que era lo que hablábamos la clase pasada. Es decir, pueden empezar contándonos el final de la historia y después contarnos el por qué, o sea, qué sucedió para que se llegara a ese final. O no lo pueden contar cronológicamente como sucedieron los hechos, empezando por el principio, como se dice. O nos pueden empezar a contar desde la mitad de la historia, como sucede en muchas novelas. Entonces, es importante aprender a diferenciar mucho el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Entonces, el tiempo de la historia y el tiempo en el que se cuenta la historia. ¿Qué tipo de narrador sería? Cualquiera. Todos nos sirven para contar. Porque lo que sucede,
puede ser contado de cualquier forma, mejor dicho, el narrador. No hay un tipo de narrador para contar un tipo de tiempo, no, eso no se relaciona así. Puede ser cualquier tipo de narrador. Y otro elemento que es importante del tiempo es el tiempo referencial histórico. ¿Qué es ese tiempo referencial histórico? Se refiere al tiempo real en que se ubican los hechos narrados. Entonces, por otra parte, podría aludir al tiempo de escritor, es decir, el contexto social y cultural en que se produjo la obra. Entonces, existen novelas que, por ejemplo, son escritas en el siglo XXI, pero que narran eventos que ocurrieron en siglos pasados, como es el caso, aquí les puse un ejemplo de La Ceiba de la Memoria, de Roberto Burgos Cantor. Entonces, este autor, ¿qué hace? Él en La Ceiba de la Memoria está narrando hechos de la esclavitud, ¿sí? Cuando habían esclavos acá, y cómo se liberaron un tipo de esclavos. Él está contando esa historia. Claramente eso no está sucediendo en los tiempos en los que él escribió, porque lo escribió en este siglo, en el siglo XXI, pero en su historia está situada temporalmente, históricamente, en el siglo XVII. Entonces, eso es lo que hay que aprender con el tiempo histórico. Entonces el tiempo referencial histórico puede ser o para atrás o para adelante. Entonces puede haber una novela que nos hable, que sea escrita aquí siglo XXI, pero que nos esté hablando, su historia situada en el siglo XXX. Puede suceder, ¿no? Esto es lo que pasa mucho con las novelas históricas. Cogen unos hechos, ¿sí? Y cogen unos hechos y lo que sucede es que narran esa historia de personajes históricos o algo, lo escriben en este momento, pero están narrando tiempos del pasado. Entonces, aquí no hay un ejemplo, pero casi siempre todo tipo de narración uno puede más o menos desentrañar en qué época, de qué época nos está hablando y en qué época está situada, ¿sí? Entonces, digamos en esta que es la de Rafael Sánchez Ferlosio, yo aunque sea sé que esta historia no puede estar situada más allá de 1800. ¿Por qué lo sé? Porque hay bicicletas y porque están pasando un puente al otro lado del paso a nivel. ¿Sí? Entonces es como esos puentes que se abren para dejar pasar los barcos y vuelven y se cierran. Entonces yo sé que eso no existía en el siglo XV, ni XVI, ni XVII, ni XVIII, sino siglo, no sé, XIX, XX. Entonces por eso yo sé que este tipo de narración no es una narración histórica, sino que está situada más en el siglo XX y eso le da un contexto y un ambiente a lo que está sucediendo. Eh, ¿El tiempo del relato puede cambiar los hechos cronológicamente? Sí, claro. El tiempo del relato juega, uno puede contar la historia como se le dé la gana. Y el tiempo de la historia siempre cronológicamente, siempre está en orden porque las historias siempre suceden en orden. A uno siempre le sucede un principio, una mitad y un desenlace. 100 años de soledad. ¿Qué pasa con 100 años de soledad? 100 años de soledad empieza en la mitad de la historia, básicamente, ¿no? Entonces, cuando Aureliano Buendía estuvo en el pelotón de fusilamiento, ese momento sucedió como a la mitad de la historia de la familia Buendía, pero se cuenta al principio del relato. Entonces, el tiempo del relato lo cuenta, ¿sí? Es algo que sucedió en el pasado, pero lo está contando como si fuera al principio. ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo de la historia y el tiempo referencial histórico? Dice Paola, el tiempo de la historia es el tiempo en el que sucedieron los hechos, o sea, el tiempo en que sucedieron las cosas, en que hubo un inicio, un nudo y un desenlace, y el tiempo referencial histórico es el tiempo del contexto en el que sucedieron esa historia. Es decir, como el año cronológico, decir 1800, 1900, siglo XX, eso es el tiempo referencial histórico. Que usan alepsis y prolepsis, sí, ya vamos a ver lo de analepsis y prolepsis. El tiempo del relato es cómo se narran los hechos, si lo quiero narrar desde el principio, desde la mitad, desde el final, el autor es el que decide. Entonces toca que tenga fecha de publicación del libro, la de referencial histórica. No,
No necesariamente, no tenemos que sabernos cuándo se publicaron todos los libros para saber si está usando un tipo, mejor dicho, ustedes no necesitan saber de cuándo el autor lo escribió, lo que necesitan saber es cuándo está situada la historia que se nos está narrando, de acuerdo a los elementos que hemos visto. Si en una historia aparece, por ejemplo, que hablan por celular, pues sabemos que no nos están hablando de 1800 ni de 1700 porque no había celulares. Y no tienen que decir exactamente la fecha, son el ambiente, las descripciones lo que nos hace ver en qué tipo de tiempo están situados los personajes. Eh, el tiempo del relato afecta al tiempo de la historia. Eh, no afecta al tiempo de la historia, pero afecta cómo está contada la historia. Es otro de esos elementos que se usan para darle tensión, para que para engancharlo, como decían ustedes ahí. Eh, como el perfume, la historia de un asesino, sí, creo que el perfume es una historia lineal que cuenta todo tal cual como pasó. Entonces, en los que se han leído el perfume empieza contando la historia del asesino desde que nació hasta que se murió. Y así tal cual cuenta los hechos también. Ahí no hay ninguna alteración del tiempo. Eh, sí, dice una cosa, el contexto es súper importante, dice Sofía, es cierto porque a partir de lo que se narra, si no nos digan la fecha exacta, podemos deducir muchas cosas y eso es lo que hace una lectura crítica. Podemos situarla en un contexto social específico, en un contexto político específico y eso es lo que se llama la lectura crítica. Listo. Me devolví. Entonces, aquí están las alteraciones temporales de las que estaban hablando. Entonces, ¿qué puede hacer el autor para narrar la historia que sucedió? Él puede contarla de muchas maneras, ¿sí? Dos elementos que se pueden hacer porque solo hay tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro, es saltar al pasado o saltar al futuro. Eso lo puede hacer el narrador, de cualquiera de las dos maneras. El salto al pasado se llama analepsis, literariamente se llama analepsis. En cine se llama flashback, ¿sí? Se refieren a lo mismo, pero como son, digamos que términos diferentes de las artes, entonces son diferentes, pero en sí significan lo mismo. Entonces, el analepsis, o lo que aquí llaman como la diferencia entre dos cosas, que es el raconto, es una extensa vuelta al pasado a través de recuerdos. Entonces, cuando Ernesto, ya te pongo, es cuando vuelve un personaje, recuerda algo, piénselo como en la forma del cine, cuando un personaje recuerda algo y muestran toda la escena de lo que le sucedió antes. Entonces es un recuerdo largo, muy largo de lo que le sucedió, porque eso que hace que nos ayude a entender lo que está sucediendo en el presente. Y flashback es un regreso violento y breve en el tiempo detenido generalmente por un objeto o una situación. Entonces el flashback más que todo no es que el personaje se ponga a recordar, sino que algo, un olor, un sabor, la imagen de alguien, le recuerda algo, lo devuelve al pasado a un momento específico que explica algo del presente y ya. Bueno, ¿listo? Eso es lo que sucede. Y la otra parte es saltar al futuro, lo que se llama prolepsis y lo que en cine se llama flash forward. Entonces es lo mismo, pero pues con diferente nombre. Una forma de saltar al futuro es a través de la premonición, que consiste en una extensa visión al futuro. Entonces es como cuando alguien sabe lo que va a pasar y es como Destino Final, esa película donde supuestamente todos tienen que morir y él ve que lo que va a suceder y ve cómo se vuelca el carro y ve cómo los mata a todos. Eso sí, lo hace así como una premonición. ¿Mm? Y el fast forward es una anticipación violenta y breve del futuro, motivada generalmente por un objetivo o una situación, igual que sucede. Algo muy rápido, igual que lo del pasado, pero muy rápido con un elemento que uno ve y es más cortico, ¿sí? Pero igual las dos cosas es que se va al futuro. Sí, pues yo también veo películas malas y buenas. Eh, y esas son las alteraciones temporales que pueden hacer los autores de, pues de los diferentes textos
para contar sus historias. Ellos tienen el elemento del tiempo y el elemento de los narradores para jugar con nosotros, con nuestra mente, con la historia y hacerlo pues claramente mucho más interesante. Entonces esos son los elementos de la narración. Aquí tengo 3 ejemplos que son... Vamos a ver 3 ejemplos. Vamos a leer y yo les voy a preguntar y ustedes me van a responder. Listo. Entonces la primera es de Alberto Olesgana, que se llama Martín Rivas, y dice: la familia de don Damasco Encina era noble en Santiago por derecho pecuniario y como tal gozaba de los miramientos sociales. Se distinguía por el gusto hacia el lujo, que por entonces principiaba a apoderarse de nuestra sociedad, y aumentaba su prestigio con la solidez del crédito de don Damaso, que tenía por principal negocio el de la usura en gran escala, tan común entre los capitalistas chilenos. ¿Qué tipo de narrador es este del primer fragmento que estamos viendo aquí? ¿Qué es pecunario? Díganme ustedes sin buscar en un diccionario. ¿Qué se puede deducir que es pecunario de acuerdo a lo que están diciendo acá? Bueno, entonces me están diciendo Gustavo dice que tercera persona, Vanessa omnisciente, Manuel de Best omnisciente, David bueno testigo y María Espinosa omnisciente, y estamos entre omnisciente y tercera persona, ¿cierto? Entonces Manuel de Best dice pecunario es como heredado. Entonces, si vemos el contexto de la historia, se dice que era noble en Santiago. Sabemos que la palabra noble usualmente era para describir a personas de alta categoría, ¿sí? Y que habían nacido con ese derecho. Aunque noble no está dentro del mundo de lo capitalista, noble es más de la Edad Media y de los reinos, la palabra se sigue usando como para alguien que tiene derecho por nacimiento. Y dice por derecho pecuniario y como tal gozaba de los miramientos sociales. Entonces uno ahí puede deducir con eso que es alguien que lo heredó básicamente, sí, que era de familia rica. Entonces tenía ese privilegio, como dicen ahí. ¿Listo? Bueno, entre tercera persona y omnisciente. Bueno, ¿por qué no es omnisciente? Porque en ningún momento de este tipo de este fragmento se dice nada de lo que pensaba nadie. ¿Cierto? Él no dice que don Damasco quería ser, pensaba ser el mejor o le gustaba creerse más ante los demás o no sé qué. No, no se está metiendo como en la mente del personaje que está describiendo, ¿no? Entonces, pues ahí decimos, ah, no, es un narrador en tercera persona. Objetivo. Claro, un narrador en tercera persona objetivo nos puede decir todo eso, que gozaba de miramientos sociales, que le gustaba el lujo, que quería apoderarse, pero como alguien dijo por ahí, me pareció muy inteligente, que no me acuerdo quién es, dice de nuestra sociedad. Y recuerden que el narrador objetivo no está inmerso en la historia, él solo es alguien que está viendo lo que está sucediendo. En cambio, el testigo sí está inmerso en la historia, y al decir nuestra sociedad, ¿sí? De nosotros, está incluyéndose en la historia, por eso podemos decir que es un narrador testigo, ¿sí? Está contando lo que está viendo, está interpretando cosas que decía, digamos, decir que se distinguía por el gusto hacia el lujo, ¿sí? Es porque alguien está viendo que le gusta, no sé, comprar cosas muy ostentosas y, pero él se está incluyendo a la historia al decir que tenía por principal negocio del de la usura y apoderarse de nuestra sociedad. Entonces él se está incluyendo en la historia, es un narrador testigo. ¿Listo? Más o menos en qué tiempo podemos situar esta historia. ¿Será de la Edad Media? Claro, Manuel, ahí está un primer elemento. Habían bancos, entonces tampoco es tan antigua esta historia. Dicen siglo XIX y siglo XX, hablan del capitalismo, entonces yo también lo situaría, no sé realmente muy bien en qué está, pero sabemos que no es ni tan antiguo,
pero tampoco es del siglo XXI. Entonces sí está como en el inicio del capitalismo, pero ya está fuera del feudalismo. Entonces es como, sí, la modernidad. Muy bien. Entonces tampoco es que me tengan que decir exactamente el año ni nada, pero sí es más o menos eso lo que uno tiene que aprender a captar en las narraciones. Ese es el tiempo histórico. Veamos el siguiente fragmento, ¿sí? Quisiera no haberle visto más que las manos. Me hubiera bastado verlas cuando le di el cambio de los 100 pesos y los dedos apretaron los billetes. Trataron de acomodarlos y enseguida, revolviéndose, hicieron una pelota achatada y la escondieron con pudor en un bolsillo del saco. Me hubieran bastado aquellos movimientos sobre la madera llena de tajos rellenados con grasa y mugre para saber que no iba a curarse, que no conocía nada de dónde sacar voluntad para curarse. Los adioses de Onetti. ¿Qué tipo de narrador es este? Pasado. Bueno, sí, primero que todo está contando en pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos eso? Porque los verbos están en pasado, ¿no? Me hubiera, quisiera, ¿sí? Eso uno sabe que él está contando como si fuera un recuerdo, ¿sí? ¿Y cómo lo está contando? A través de la primera persona, ¿cierto? Pero ¿cómo sabemos que no es un testigo? Porque él está hablando, está contando lo que le sucedió a él, hablando de otro personaje, ¿no? Entonces él está diciendo, quisiera no haberle visto más las manos, yo. Me hubiera bastado verlas cuando le di el cambio de los 100 pesos. Él está contando lo que le sucedió a él y la impresión que tuvo él sobre una persona de la que está hablando, ¿cierto? Entonces este es un narrador protagonista que está contando en primera persona y en pasado, ¿cierto? Aquí es más difícil saber si le estaba hablando, de qué tiempo histórico estamos hablando, eh, y porque él puede hablar de su sentir, porque él sabe lo que está pensando, ¿no? Entonces él está contando lo que le está sucediendo y lo que pensó en ese momento. Aquí el único elemento histórico que podríamos haber visto de tiempo histórico es 100 pesos, de los 100 pesos y los billetes, ¿cierto? Entonces uno dice más o menos es como una tienda, puede ser de siglo XVIII, XIX, XX, más o menos es eso, ¿listo? Y veamos el último y nos vamos a 5 minutos de descanso y volvemos con preguntas. Entonces, dice, la mañana del 4 de octubre Gregorio Olea se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. Este es de Luis Landero, Juegos de la Edad Tardía. ¿Qué tipo de narrador es este? El último fragmento. David dice omnisciente, Manuel omnisciente, Luisa omnisciente, Tony omnisciente, tercera persona. El último, Sofía está segura que sí es omnisciente. Bueno, bueno, me están diciendo dos cosas. Uno que está narrado en pasado, ¿sí? Eh, sí. Y es omnisciente. ¿Por qué sabemos que es omnisciente acá? Pues porque él está diciendo eh, que creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. Entonces eso pues no lo sabe un narrador testigo. Es de tercera persona, ojo, sí, claro, aquí me están diciendo tercera persona, tienen razón, pero tercera persona puede ser omnisciente o objetivo, entonces es importante que omnisciente. Entonces, claro, él no estaba viendo simplemente que él se levantó más temprano, sino que lo vio que se levantó más temprano y se levantó más temprano por una razón, había pasado una noche confusa, soñó algo horrible, entonces, y eso no lo podemos saber si no es metiéndonos en la mente el personaje. Bueno, chicos, entonces espero que haya quedado claro los elementos de la narración. La mejor forma de practicarlos es leyendo, claramente. Yo aquí no les puedo traer igual textos muy largos porque pues con el espacio, el tiempo y todo eso nos demoraríamos mucho.
pero pues sí podemos ver pequeños ejemplos. Entonces vamos a tomar 5 minutos de descanso y cuando volvamos entonces ya vamos a ver preguntas a ver 11 con respecto a este tipo de elementos y textos narrativos. Entonces ya nos vemos en 5 minutos para que vayan y descansen. Dice Johnny, el omnisciente es tercera persona. Sí, el omnisciente es tercera persona, que puede ser objetiva o omnisciente. Vanessa, usted enseña filosofía. Vamos a ver textos filosóficos claramente. No vamos a ver eh, corrientes filosóficas, porque eso no lo pregunta la prueba Saber 11. ¿Sí? Pero sí vamos a ver textos filosóficos que en fin de cuentas son textos argumentativos y vamos a aprender a desglosar qué son los textos filosóficos. Pero pues bueno, eso será. Vamos a verlo más adelante. ¿Listo?